nombre es Sandra Arias y hace muy poquito que soy narradora. Me llamaba mucho la atención siempre los cuentos, las historias, desde que era chica, pero nunca tenía tiempo o llegaba cansada a casa y le contaba a los chicos para dormir alguna historia, algún cuentito, pero yo sabía que había algo más. Y hace un tiempo salí a caminar con devotas del senderismo. Y en cada descanso que hacíamos, conozco a quien después va a ser mi maestra, que es Maricel Seltzer, que la tengo sentadita a mi lado. En cada descanso ella contaba una historia. Y una vez la escuché contar una historia de Ángeles Mastretta, una historiadora y escritora mexicana que había escrito el libro Mujeres de Ojos Grandes, que lo utilicé alguna vez para terapia y lo leí. Y cuando contó una historia me vi representada en esa historia y dije, yo quiero hacer esto. Y la busqué a Maricel y justo ella estaba dando talleres acá en este lugar maravilloso que es la biblioteca de la cooperativa. La busqué y participé de sus talleres y hoy formo parte de Sembradores de Cuentos. Y voy a seguir practicando, voy a seguir ejercitando. Y me encontré con un mundo maravilloso que me abrió la cabeza, abrió mis expectativas, abrió mi mente, la creatividad, la expresión. Encontré todo aquello que quizás en el teatro, porque hice también teatro, aquí encontré la expresión, el sentimiento, la retribución del público, que aplaude cuando le gusta, que te alienta. Encontré todo en uno. Y yo dije, sigo narrando. Yo soy Estela Reynoso. Bueno, mi profesión es ama de casa, abuela, que fue uno de los motivos por el que estoy narrando, porque, bueno, el recuerdo de mi abuela son los cuentos, historias, algunas verdaderas y otras ahí medias inventadas. Y bueno, es un recuerdo importante en mí de mi abuela. Entonces cuando tuve nietas dije, yo quiero dejar en mis nietas lo que mi abuela dejó en mí. Y bueno, y empecé a contarles cuentos. Y por casualidad me invitaron a un té literario y bueno, encontré este lugar que me gustó. Digo, pensé, acá estoy en mi salsa, tengo herramientas, tengo nuevos cuentos, nuevas intenciones de aprender otras cosas. Y no vivía acá en Santa Rosa, vivía en Anchorena y los talleres eran los miércoles. Pero primero pregunté si me aceptarían, porque no era de Santa Rosa, estaban dando clases en el PAMI, Maricel era la profe también. Y bueno, me dijeron que sí. Le digo, bueno, yo me comprometo a venir los miércoles. Y vine desde el año 2016 que empecé hasta el 2021 que me vine a Anchorena, a Santa Rosa, todos los miércoles venía al taller. Y bueno, me encanta, me fascina. Y me ha costado bastante adaptarme porque casi todas son maestras, tienen más desenvoltura de palabras que yo, pero bueno, es un camino positivo en mí. Y bueno, y estoy logrando que mis nietas me acompañen a todos lados donde pueden, que narro van, y bueno, abuelita. Soy Maricel Seltzer, narro desde que nací. Siempre me gustaron las historias. Yo era tipo ratón de biblioteca. Me iba a la biblioteca de la Cámara de Diputados y sacaba libros a mi nombre, libros a nombre de mi hermana, libros a nombre de mi mamá, y me llevaba semanalmente 9 libros para leer. Me hice amigo del bibliotecario y me dejaba sacar algunos más, porque no me alcanzaban 9 libros para una semana, si no tenía que ir más veces. Esos cuentos después yo se los narraba a mi hermana, a mis primas que vivían al lado de mi casa. Empecé a dar catequesis y les narraba la historia de la Biblia, en la catequesis. Siempre me gustó la narración. Cuando nacieron mis hijos,
Antes cuando elegí la carrera, yo dije voy a seguir letras, porque me gusta tanto leer que seguramente esta es la carrera para mí. Me encantó, me encantó la carrera, me jubilé siendo docente del área de lengua y siempre contando historias a adolescentes, a adultos, porque trabajé en el Instituto de Formación Docente, después trabajé como alfabetizadora y recorrí toda La Pampa y las escuelas primarias, siempre haciendo promoción de la lectura, enseñando alfabetización desde la lectura y desde el libro. A mis hijos desde chiquito les narré, pero en el año 2006 yo vuelvo a la universidad a hacer la licenciatura, porque me parecía que necesitaba algo más en mi carrera. Hice la licenciatura, no me recibí de licenciada, cursé todo, pero nunca presenté el trabajo final. Pero lo que encontré ese año fue un cartel que decía que se iban a dictar seminarios de narración oral y lo organizaba entre Marita Berenguer, que es mi maestra, que es de Bahía Blanca, y la CONAVIP. Entonces, durante 2 años hice la capacitación 2006-2007 y ahí me enteré que esto era una profesión también. Y desde entonces narro ahora ya a conciencia, sabiendo lo que es la narración. Y en el año 2015-2016, que estaba pronta a jubilarme, me faltaban 5 años para jubilarme, yo dije, cuando me jubile me quiero dedicar a esto, ¿no? Entonces empecé a dictar talleres, porque uno solo no puede, tiene que armar grupo, tiene que salir en grupo. Es todo mucho más lindo cuando uno sale en grupo a hacer este tipo de actividades. Y empecé primero con el PAMI, después acá en la cooperativa, después los 2 grupos se unieron y ahí conformamos las Sembradoras de Cuentos. Y desde entonces narramos todas juntas. El neodadaísmo es un movimiento artístico surgido a mediados del siglo XX, especialmente en la década de 1950, como una reacción al arte convencional y una reinterpretación del dadaísmo, un movimiento de vanguardia surgido en Europa durante la Primera Guerra Mundial. El neodadaísmo rechazó a la lógica y al arte tradicional, se enfocaba en lo absurdo, lo cotidiano y lo anticomercial, usando objetos encontrados, comunes y desechos de materiales artísticos, explorando el concepto de arte como vida. Empleaba el sarcasmo y la crítica social en sus obras, combinaban técnicas multimedia y técnicas mixtas,
combinando pintura, escultura, collage, instalación y performance. El neodadaísmo es considerado un precursor del arte pop y otros movimientos artísticos contemporáneos. En mi caso, yo leo y siempre busco algo que me identifique, algo que me traiga un lindo recuerdo, algo que necesito contarlo, algo que me ha pasado. Siempre en las historias me veo reflejada. Tanto en las escuelas, cuando vamos a contarle a los niños, me sale la niña, que siempre me acompaña. Y narro y cuento como me hubiese gustado que me contaran y me narraran a mí. Yo digo que es como una terapia también. Y siempre lo llevo por ese lado. Y las historias para adultos también me gustan mucho. Siempre hay algo para contar, siempre hay algo para decir. Pero creo que hay que quererlo, el cuento. Y te das cuenta cuando lo contás en los ojos de quien te está mirando, si cae o no cae. Muchas veces nos gustan los mismos cuentos, pero cada una le pone su impronta. Digamos, el hilo de la historia no se pierde nunca, pero el tema de narrarlo, de contarlo a través de la expresión, pones el cuerpo, pones los gestos, pones la voz, entonces sale distinto. Quizás el mismo cuento lo podemos repetir varias. Yo creo que para encontrar un cuento que te guste y que te atrape, tenés que leer mucho. No todos los cuentos son para todas. Cada una se ve resonando en cada historia. Y a veces lees y decís, ay, ya llevo 20, 30 cuentos leídos y ninguno me gusta para narrar. Hasta que de repente aparece uno. Entonces yo siempre digo que los cuentos nos eligen a nosotras, no nosotras a los cuentos. Leyendo, o en el caso de Estela, escuchando, ¿no? Con lo que ella escucha y dice, esto es para mí. Vos te das cuenta ahí, cuando el cuento te elige, ¿no? Y después, bueno, cada una le pone su impronta. Y cuando en los talleres trabajamos con un mismo cuento es para hacer un ejercicio, ¿no? El ejercicio de la improvisación, el ejercicio de la comprensión del cuento, el ejercicio de ver cómo aprender un cuento y cómo hacer una estructura narrativa para poder recordar las imágenes, porque nosotras cuando contamos no leemos y no lo decimos de memoria, sino que trabajamos las imágenes del cuento de distintas formas para que nos queden en nuestra cabeza y luego lo que hacemos es describir o contarle al otro esa imagen. Y ahí le vamos poniendo palabras a la imagen que tenemos en nuestra cabeza, tratando de que quien nos escuche se haga esa u otra imagen, porque depende el contexto de la persona que está escuchando, va a imaginar lo mismo que imaginaste vos u otra cosa. Para conectar con quien te está escuchando, lo más importante es la mirada, ¿no? Mirar al otro, mirar a quien te está escuchando. Y la persona que te escucha te va dando pistas. Y si vos estás consciente en ese momento de lo que está sucediendo ahí delante tuyo, sabés cómo continuar tu historia. Porque a veces tenemos que acortarlas, a veces tenemos que alargarlas, a veces tenemos que apurarlas, porque nos damos cuenta que quienes están escuchando no están atentos o están dispersos. Entonces es muy importante la mirada. Y el que escucha, al verse mirado y al sentir la mirada del narrador, siente que se lo está contando a él. Y se siente importante, decir, me está contando la historia a mí. Sí, es muy importante mantener la mirada con el otro. Lo haces partícipe, ¿sí? Lo estás invitando a participar, lo estás invitando a que te escuchen y es eso, sabes si se está aburriendo, si le está gustando, si tenés que, como decía Maricel, seguir alargando un poquito más la historia o si acá lo cortamos y hacemos un final. Pero está muy buena la dinámica que se genera con el espectador, con quien está. Lo invitamos siempre a participar.
Es como que nunca estamos solas. Por eso es importante querer el cuento que estás contando para el que lo recibe lo empiece a querer también. Y estás segura de que lo estás contando bien. O sea, no vas a tener que improvisar. Invitarlas, siempre invitarlas a que se animen, ¿sí? Que canten, que lean, que narren, que expresen el arte, que lo saquen. Todos tenemos un narrador adentro. Todos tenemos ese artista dormido. Es cuestión de animarse y salir. Mi deseo es que podamos seguir narrando y que se acerquen también al grupo nuevas narradoras, que es muy lindo. Y en adultos es muy importante porque bueno, nuestra memoria se mueve. Vamos con un grupo a los hogares, a visitar hogares, a contar cuentos, y es importante, es lindo ver cómo los abuelos empiezan a recordar, y la próxima vez que vamos a visitarlo nos traen algo que hablamos del taller anterior y nos cuentan sus historias, y es muy saludable, muy saludable. Todas estas actividades que nosotras hacemos como sembradoras de cuentos, a veces juntas, a veces 2, 3, a veces el grupo completo, todo lo subimos, como dijo Sandra, a Sembradores de Cuento en el Instagram y al Facebook. Y ahí también subimos todas las presentaciones que nosotras vamos a hacer. Porque quien no quiera ser narrador porque le da vergüenza y demás, puede también ser espectador, ir a escuchar los cuentos, ir a escuchar los espectáculos que nosotros presentamos. ¿Hay espacio para la utopía todavía en el mundo de hoy? Sí, en el sentido que le dio Fernando Birri en una frase que injustamente se me atribuye. En uno de mis libros yo cité una frase de él, diciendo que era de él, pero la gente me la atribuye a mí. Bueno, pobre Fernando, pero es de él la frase. Estábamos juntos en Cartagena de Indias, la bellísima ciudad de la costa colombiana, y dimos una charla juntos en la universidad. Un poco al estilo de los sobrinos del Pato Donald, o sea, cada uno empezaba la frase que el otro terminaba y así. Y al final, charlando con los estudiantes, uno se levantó y le preguntó a él, no a mí, ¿para qué sirve la utopía? Y él respondió de la mejor manera. Yo nunca escuché una respuesta mejor. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. Hannah Arendt nace en Königsberg, que era una ciudad alemana donde vivía Kant, el filósofo, y parece que era una ciudad intelectualmente interesante, y ella desde pequeña dio indicios de ser personal, digamos, ¿no? Fue agredida como judía ya en esa escuela, eran tiempos antes de la guerra, y de todas maneras, bueno, ella se defendía bien. Fue a la universidad y fue alumna de Heidegger, un filósofo muy interesante que a lo mejor alguna vez, si nos atrevemos, lo vamos a abordar. Fue alumna y amante también
Parece que era muy conocido ese amor. Heidegger estaba casado, pero se enamora de esta chica tan inteligente que dice que llevaba un vestido verde y la visitaba en su habitación de estudiante, como muchos otros, porque ella era convocante, digamos. Luego se va acercando los tiempos de la guerra y ella en algún momento hace pareja con una persona, es detenida, llevan a un campo de concentración, logra salir de allí y finalmente emigra a Estados Unidos, como muchos filósofos de ese tiempo, como todo el grupo de Frankfurt, creo que hablamos ya. Bueno, ella se va y, bueno, es docente en la universidad, escribe obras muy importantes de las que alguna vez vamos a hablar. Hoy me quería referir a un punto en especial o a un momento de su vida. Allí se relaciona con Adorno, con otros filósofos, habla de publicar la obra de Walter Benjamin, otro filósofo del cual probablemente hablaremos, si no lo hemos hecho ya. Bueno, hasta que llega el momento donde, ustedes no sé si recordarán, pero en un momento dado un grupo comando israelí viene a la Argentina, donde se había refugiado, hubo muchos refugiados nazis en la Argentina, y de pronto es localizado y ellos investigan, evitan los juicios de Nuremberg, este hombre, y entonces el grupo comando lo lleva a Israel y lo van a juzgar. Y Hannah quiere entender el pensamiento del genocida, quiere entender qué pasa por la cabeza, quiere entender el mal. Es un tema que también vamos a tomar alguna vez y vamos a hablar de la ética. Pero en este caso, entonces ella, que además tenía muchos conocidos en ese gobierno israelí recién constituido para entonces, en la posguerra, era el año 1961, ella asiste al juicio. Y después escribe una frase que se hizo muy conocida en el mundo que se llama la banalidad del mal. A ella le trajo muchos problemas esto, porque lo que ella descubre escuchando a Eichmann es que Eichmann era dentro de los actores que formaron parte del genocidio nazi, el que manejaba los trenes que llevaban a la gente a los campos de concentración o a las cámaras de gas. Y Eichmann decía, bueno, era parte de lo que había que hacer, era un plan, yo cumplía mi parte, no tenía afecto, no tenía culpa, y se situaba como parte de una maquinaria que era cierto que no la habría diseñado él. Hubo gente que diseñó todo eso, pero que desde luego él contribuyó a sostener y además llevar a cabo esas muertes por razones raciales, ¿no? Entonces eso le hizo pensar, pero además surgieron otras cosas, como que Eichmann dio cuenta de que había habido judíos que habían colaborado también con eso, o sea, y esto le ganó a Ana cierta hostilidad de la comunidad judía. De todas maneras pasó a la historia este concepto de la banalidad del mal, que es controvertido, porque algunos dicen, no se puede hacer el mal sin hacerte responsable de la parte que te está tocando y que estás ejecutando. Pero de todas maneras fue lo que finalmente Eichmann fue condenado a muerte, ¿no? Pero fue como también interesante de pensar que a veces se podría llegar a hacer el mal cuando uno corta las conexiones con el gran mal general, ¿no? Con otros males que están pasando en el mundo, y se dice, bueno, yo lo único que hice fue mandar trenes y hacer subir a la gente a los trenes, y no se hacía cargo de estas muertes. Es un concepto interesante también para aplicar si pensamos en la guerra, por ejemplo, en las guerras donde hoy Israel está ejecutando una guerra hacia países vecinos, hacia Gaza, por ejemplo, y cómo probablemente también lo justifican desde una lucha histórica, desde unas razones que se desajustan de la responsabilidad individual, que es lo que se llama la ética, ¿no?
Bueno, quise contarlo para iniciar un tema también que probablemente retomemos. Gracias.